Días, ¿cómo están ustedes? Feliz que Estamos bien, Andrés. bien, estamos bien y queríamos saber de usted que nos hablara de los planes en la UNESCO, de su ruta de incorporación a sus funciones y más aún cómo ve la marcha del país. Bueno, en términos generales, lo relativo a la UNESCO es propicio, por lo menos el día en el que estoy hablando con ustedes, porque hoy es precisamente el Día Internacional de la UNESCO, que como todos ustedes saben es una organización especializada dedicada a el tratamiento de la educación, los temas de la ciencia, de la investigación, de la cultura, y que por lo tanto es una de las instituciones mundiales de mayor importancia en este momento. Probablemente después que arribemos a esa incógnita de lo que será la normalidad del mundo post pandemia, cuando arribemos a esa incógnita, el papel de la UNESCO es inconmensurable. Tendrá que ver mucho con el aspecto educativo. No es sencillo lo que está ocurriendo en términos educativos a nivel mundial. Hay más de 180 millones de niños desvinculados de lo que constituye la tradición formal del proceso de enseñanza-aprendizaje, vale decir, de las clases presenciales, del contacto, de la socialización, que es extraordinariamente importante, del modelo paradigmático del maestro gesticulando, explicando, desbrozando, confrontando ideas en el aula. Todo eso está hoy ausente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si sumamos unos 80 millones de niños también desvinculados porque la conectividad es, en los términos en que la desigualdad se expresa en el mundo de hoy, son reales. Hay zonas donde la conectividad es muy difícil, instancias tan remotas que a veces ni siquiera los propios cuadernillos llegan. El mundo es un mundo bastante diferente a lo que nosotros llamábamos normalidad antes. Y eso tiene que ver incluso con la ciencia, porque una característica esencial de la pandemia es que derribó todos los paradigmas y las certezas. Ya no hay certezas en el mundo posmoderno, ni siquiera las certezas científicas, porque el virus las derribó. En consecuencia, hay que reponer certezas científicas, hay que validar los procesos de enseñanza-aprendizaje que van a traducir unas competencias determinadas, hay que mirar hacia el ámbito de la cultura, cuáles son las transformaciones, por ejemplo, los rituales, todos los rituales del mundo contemporáneo se han ido a la tierra, se han caído porque ni siquiera rituales tan solemnes como el del duelo se pueden, digamos, practicar. La realidad es difícil, el mundo ve hacia su propio destino con muchas dificultades y obviamente que una institución como la UNESCO va a tener un papel singularísimo en lo que llamaremos la normalidad de la pospandemia. Profesor, ahora mismo la UNESCO, por ejemplo, que tiene su sede en Francia, ¿cuál es la situación operativa de una institución como esa en el marco de las contingencias sanitarias que se están produciendo allí? Muy difíciles. En Francia y en Europa la segunda ola ya tiene dimensiones catastróficas. Ha derribado todo lo que se hizo en la primera ola y amenaza con ser incluso mucho más grave que lo que ocurrió con la primera oleada de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, París está cerrado. Yo no he podido llegar a París. Hace 2 jueves iba a partir, no pude por el problema de la pandemia. El martes pasado, es decir, ayer, debía haberme ido también, pero la pandemia arreció y las medidas de constricción y confinamiento dentro del Estado francés fueron... Yo tengo un pasaporte diplomático y podría haber entrado bajo determinadas condiciones.
Pero bueno, ya a partir de pasado mañana podré regresar. Tenemos viaje para el día 12, probablemente, dependiendo de cómo siga el curso de la pandemia. Bueno, don Andrés Mateo, deseamos que tenga el mejor de los viajes y por supuesto apostar al mejor de los desempeños, que no nos cabe la menor duda lo tendrá. Nosotras queremos escuchar de usted algunas propuestas, algunas acciones que pudiera llevar a cabo en su condición de embajador ante tan importante organismo, sobre todo en un momento tan especial y que ya usted lo ha descrito con mucha destreza en situación de sanitarias, condiciones de los niveles de educación, preocupación por todo esto. ¿Qué haría República Dominicana en esta coyuntura desde una plataforma tan importante como la UNESCO para hacer que la vida sea mejor? Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, con una política de aprovechamiento de lo que la UNESCO nos pueda proporcionar para la intensificación de las actividades de un sistema educativo funcional. La UNESCO acaba de lanzar, participé a distancia, el programa de Alianza Universal por la Educación, que se supone que va a llevarse 50 años de actividad de la UNESCO post pandemia. Es decir, la UNESCO está programando actividades para el fortalecimiento de los sistemas educativos para hasta el 2050. Y eso quiere decir que se van a revisar continuamente los procedimientos de enseñanza-aprendizaje que en el mundo garantizan la transmisión, el aprovechamiento, el obtener competencias de los procesos educativos. Eso empezó ya y será un objetivo central de la UNESCO. Lo otro es el estímulo de la ciencia en los niveles de educación primaria. La República Dominicana elaboró un proyecto que va a ser presentado sobre educación de la ciencia en la escuela primaria. A mucha gente le suena raro, pero ese es un modelo inglés que cuando aquí estábamos en la Academia de Ciencias se implementó, lo dirigió en ese entonces y yo estuve en el consejo directivo, el doctor Moreno Ceballos, que falleció hace poco. Y es un proyecto viable que va enseñando desde de la escuela primaria la pertinencia del conocimiento científico, porque mucha gente cree que el conocimiento científico es algo estratosférico que cae del cielo. El conocimiento científico es una práctica que aprovecha las capacidades instaladas por los sistemas de conocimiento, el aprovechamiento de las teorías, que tiene una práctica en relación con la relación de causa-efecto de los fenómenos que observa, averiguar por qué son las cosas, por qué ocurren. Y desde la escuela primaria se puede incentivar mucho el aspecto de la investigación, la curiosidad por saber el origen de las cosas. Eso es muy importante para transformar el discurso pedagógico en la República Dominicana. Don Andrés. Andrés, sí. Mira, yo me alegro por tu nombramiento. En un sitio como la UNESCO, que ahora tiene una trascendencia especial por los cambios que se están operando, e incluso por la existencia de un solo mercado, es un lugar donde la República tenía que estar representada por una gente que pudiese aprovechar eso e invertir hacia acá parte de sus reflexiones. Yo quiero preguntarte, tú te vas el 12, si te dejan entrar. Ahora yo quisiera que tú no te fueras con la velocidad que está el virus en Francia. Quédate un rato más aquí. Y ese tiempo, empléalo y compartir con nosotros también tu calidad y tu capacidad. Estuvimos juntos una vez. Aquí podemos estar juntos ahora hasta que tú te vayas. ¿Qué tú crees? Don Andrés nos ha puesto fuerte a Patricia y a mí. Llenar ese hueco que usted. Pero, don Andrés, yo quiero aprovechar, don Andrés, para conectar un poco con las preguntas de Domingo y de Patricia, Francis y Jorge de este lado. Antes de la pandemia,
la República Dominicana quedó con 2 temas pendientes ante la UNESCO. Uno es que nuestro país se ha declarado libre de analfabetismo, el Plan Nacional de Alfabetización. Y el otro, vamos a decir, hito histórico, es que la República Dominicana pasó a ser parte de la red de ciudades creativas. Entonces, esperamos contar con usted para que estos 2 temas tan vitales para la República Dominicana puedan seguir siendo esenciales en la agenda de la UNESCO. Bueno, no hay ninguna duda de que en mi caso yo conozco y sé muy bien qué significa el analfabetismo en el mundo contemporáneo, porque es una doble exclusión en el mundo de hoy. Por lo tanto, mi aporte al programa de conjura del analfabetismo en nuestro país siempre estuvo dispuesto. Yo escribí cuando el presidente Medina impulsó el programa para la conjuración del analfabetismo en la República Dominicana, una serie de artículos hablando de qué era el analfabetismo en el mundo posmoderno, pero además señalando la dureza de ese exilio interno que tiene en cierto modo exilio interno del mundo, que en cierto modo tiene una persona analfabeta en el siglo XXI. Yo creo que eso es un problema de deuda social. Es más, los organismos internacionales no consideran el analfabetismo como un aspecto vinculado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un problema de la educación, el sistema educativo como tal. Es un problema de las injusticias, desigualdades e inequidades sociales. Y por lo tanto, una cuenta pendiente de cualquier país que tenga un volumen considerable de analfabetos. Liberar a alguien del analfabetismo tiene hoy día un significado extraordinario, y obviamente que cualquier gobierno que tenga por delante con seriedad la misión de proteger, de impulsar, de llevar a un país a un nivel más alto, va a tratar de luchar contra la erradicación del analfabetismo. Maestro. Es una tarea difícil en virtud de las características del analfabetismo contemporáneo, que no es solo dominar el grafema, la palabra impresa o construir determinados niveles del concepto, sino que es mucho más. Hoy día implica aspectos de las libertades públicas sustanciales, esenciales. En el mundo de hoy, ser analfabeto es, yo ni siquiera me lo puedo imaginar, uno se lo podía imaginar antes, sustrayendo a las personas de las habilidades naturales que tiene quien sabe leer, quien sabe usar la palabra. Pero hoy día es mucho más. Hoy día el significado, nos pasaríamos la mañana entera discutiendo estos significados del analfabetismo en el mundo posmoderno. Por lo tanto, siempre se va a impulsar. Y respecto de las ciudades creativas, un toque esencial del mundo de hoy es la creatividad. Tanto así que las propuestas psicopedagógicas en los sistemas educativos modernos tienen a la creatividad como centro. Hay un filósofo norteamericano extraordinariamente importante, se llama Richard Rorty, que Rorty habla del papel de la creatividad. Y dice Rorty, en el mundo de hoy, el poeta es más importante incluso que el científico. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy las condiciones que la ciencia plena crea para producir después el salto a la técnica, las técnicas de ciencia aplicada, son tan propicias que lo que se necesita es un marco de creatividad permanente. Por lo tanto, educar hoy día es estimular la creatividad en todos los sentidos. Lo que yo hablaba ahorita de enseñar a investigar desde la escuela primaria es un verdadero puente que solo facilita la creatividad. Es que a partir de lo observado, de lo experimentado, a partir de lo nociológico que se aposenta en la mente de un niño, se pueda ser creativo. Y esa creatividad es inevitable en el mundo de hoy. Para la innovación, por ejemplo, más que los descubrimientos y más que el espectáculo del saber como tal,
La innovación es fundamental para países como los nuestros. Innovar a partir de lo dado. O sea, la ciencia ha proporcionado un determinado nivel, una plataforma de conocimiento tal que con la creatividad se pueden subsanar muchas cosas de la vida cotidiana. De modo que la creatividad es esencial. Y por supuesto, en un sitio donde yo esté, no solo en la UNESCO, yo propondría siempre un espacio para el estímulo de la creatividad, que es esencial hoy día. Maestro, el país ha iniciado su año escolar, ha abierto su sistema escolar. Quisiéramos saber cómo usted evalúa el inicio y cuáles son los desafíos puntuales que usted entiende que tendrá el Estado Dominicano en el marco de esto. Son muchos. En nuestro país todos sabemos cuál es la estructura de la vida social. Hay muchas desigualdades. Obviamente que los niveles de conectividad en zonas urbanas son un poco mayor que en las zonas rurales. Expresan de manera muy rotunda las desigualdades sociales y que todo eso tendrá que ser arrastrado. Yo creo correcto haber empezado el año escolar, creo correcto el esfuerzo que se está haciendo. Sobre la marcha habrá que ir modificando algunas prácticas de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre la marcha habrá que ir ampliando algunas decisiones, complementando los cuadernillos, que son propuestas de textos integrados, de alguna manera. Es decir, los cuadernillos encarnan textos integrados. Y el texto integrado, la función del maestro, que ahora está mediada por los medios de comunicación, es fundamental porque el texto integrado supone un salto cualitativo. O sea, vale decir, el maestro tiene que hacer un esfuerzo de explicación, dado que muchos de los contenidos programáticos tienen que ser enseñados a partir de una integración de los textos. Y hay temas transversales que van a estar presentes, de los cuales es el profesor el que tiene que sacar la transversalidad del tema y exponerla, expandirla. Hay dificultades, por lo tanto, como en el punto de partida, pero no hay ninguna otra posibilidad de implementar procesos de enseñanza-aprendizaje en las condiciones económicas y sociales de la República Dominicana, que no sea así, acudiendo a todos los medios habidos y por haber, radio, televisión, internet, redes, todos los medios, para tratar que el proceso de enseñanza-aprendizaje precariamente se materialice. Hay problemas que se derivan de ello, por ejemplo, la seguridad que se expresa en los sistemas de evaluación de que el conocimiento que se transmite se pueda convertir en competencia. Hoy día el currículum dominicano es un currículum por competencia. Por lo tanto, no es solo enseñar, sino que hay que hacer y hay que enseñar a hacer. Por lo tanto, tiene el estudiante que demostrar en un currículum por competencia que las competencias programáticas han sido asumidas en el desenvolvimiento nociológico del educando. De manera que ese sistema es difícil, la evaluación va a ser un proceso amplio, difícil, pero no hay de otra. Las consecuencias sociales que se derivarían de un estudiantado al margen de la organización social de la escuela no se pueden predecir, son impredecibles. Por lo tanto, México, por ejemplo, yo estaba viendo ayer el procedimiento que se está siguiendo en México, que es mucho más complejo porque no es monolingüe, o sea, no es monolingüe, no tiene una sola lengua. En México hay otras muchas lenguas a las cuales el sistema educativo tiene también que responder con cuadernillos, con profesores, etcétera. Y todas esas dificultades se están solventando a partir de la creatividad. Se están generando sistemas creativos
para tratar de salvar la realidad de que el sistema educativo está desvencijado, puesto que lo paradigmático, lo modélico, lo tradicional, lo histórico son las clases presenciales, y en este caso la presencialidad tiene un proceso de mediación tecnológica. Yo creo que es un reto. La República Dominicana, como cualquier otro país del mundo con las condiciones socioeconómicas como las nuestras, está recurriendo a inventar para resolver un problema tan grave como desvincular a todo el estudiante dominicano del sistema, porque las consecuencias sociales son indescriptibles. Es difícil imaginarse un año escolar pleno sin los estudiantes vinculados a un sistema que es un sistema de educación, pero al mismo tiempo un sistema de movilidad social y de incorporación a la vida social, por todo lo que se transmite a través de la escuela. Esa maestro, difícil. Dime. Oiga, maestro, por todos los méritos suyos, que huelga mencionarlo, la administración de RCC Media decidió convertirlo a usted en miembro ad honorem de Rumbo de la Mañana. Sí, señor. Pero también le añado, maestro, que esa decisión y reconocimiento ha sido pareja a la incorporación también de Euclides Gutiérrez. No, oye, maestro, mire, el doctor Nieves se opuso a esa decisión de Antonio Espaillá. Tuve que defenderlo ayer aquí como una hiena, porque había dos posiciones radicales a que usted formara parte, ad honorem y ad vitam del programa. Y los dos eran varones, las muchachas estuvieron de acuerdo, pero había dos varones que no mencionaron que se opusieron. Incluso el mayor de ellos dijo que solo si incluían a Euclides era posible eso. Analícenos un poquito las elecciones norteamericanas para que después usted se quede con Ricardo. Ustedes saben qué es lo que les gusta a ustedes. ¿Cómo usted ve ese proceso? El mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir allí. Hay todo un indicio en relación con el cual parece que Donald Trump va a continuar en el aparato del Estado, en el manejo de una nación tan importante como los Estados Unidos. Obvio, eso se podía también intuir. Trump tiene muchos recursos desde el punto de vista de la confrontación entre republicanos y demócratas, y el candidato demócrata que irradió una buena imagen a pesar de todo, tenía mucho más dificultades para trascender un liderazgo que pueda ser más entusiasmante, digamos. De modo que Trump, probablemente yo creo que se puede quedar en el aparato del Estado. Probablemente, pero con un nivel de poder más precario, porque ya el Senado, por ejemplo, probablemente quede a nivel de 1 o 2 senadores, uno tal vez, mayoría republicana, y entonces la correlación de fuerza podría cambiar, porque el Senado es decisivo en los Estados Unidos. En los términos en que un comportamiento tan errático como el del presidente Trump se manifiesta, el Senado puede ya entonces actuar de manera más decidida en un poder que era un poder muy estratificado antes, con instituciones muy inviolables, pero yo no dudo, ni siquiera con lo impredecible que es Trump, que en las próximas elecciones Trump intente la reelección, seguir en el poder, porque él cree que puede doblegar las voluntades institucionales que son históricas en los Estados Unidos, que le han dado la solidez institucional a esa nación. Ha sido no sorpresa, porque era muy discutible todo. El llamado muro azul se derrumbó, que era la esperanza de
de los demócratas. El muro azul fue cayendo poco a poco en zonas muy estratégicas para que Biden pueda ganar. Y eso quiere decir que probablemente, por ejemplo, lo que se espera de Pensilvania, que parece que se va a convertir en el estado clave, favorezca en última instancia a Donald Trump. Carlos. Andrés, finalmente ya para cerrar este conversatorio. Yo no pude estar desde el inicio, no escuché si te referiste a la situación de Europa y el discurso de Macron, cómo Sí. dio un giro y como una especie de impotencia ante lo que está pasando, ¿no? Bueno, Macron le entró como la conga, sobre todo a la juventud francesa, porque había un despelote los fines de semana, viernes, sábado y domingo, alrededor de la Torre Eiffel y en muchísimos otros sitios. Y el incremento de la pandemia ha sido desproporcionado, hasta el punto que los confinamientos, en el caso francés, son bastante fuertes. Macron hizo a la juventud francesa un recordatorio de lo que significó Francia para el mundo occidental en términos de la Revolución Francesa, y habló de que son los franceses los que irradiaban la luz. Hizo filigrana, se puede decir, hizo filigrana con la palabra para poder ilustrar que Francia fue Parece que perdimos la conexión. Sí, Sí, ese. perdimos. La perdimos. Perdimos la conexión.